Bienvenido a Diseño desde tu interior, el podcast de Dándole otra vuelta, donde hablaremos de diseño de interiores como herramienta de crecimiento personal. Soy Anaí Currás, diseñadora y house coach, y en Diseño desde tu interior quiero que descubras cómo tu hogar puede ayudarte a vivir mejor. ¡Empezamos! Hoy nos acompaña Celia, cofundadora de Antique and Chic, un estudio de diseño de interiores que transforma espacios en lugares llenos de vida y significado. Junto a Marc, su pareja y socio, Celia ha creado un universo donde la restauración de muebles antiguos, el arte y la decoración emocional se entrelazan para dar forma a hogares que cuentan historias. En esta conversación exploraremos su trayectoria, filosofía y cómo el diseño puede ser una herramienta poderosa para el bienestar emocional. Bienvenida, Celia. Es todo un placer tenerte en esta comunidad de mujeres que creemos que otra forma de habitar es posible. Muchísimas gracias, Anaí, por invitarme y qué bonita presentación. Para comenzar, me gustaría acercarte un poquito más a las personas que no te conocen. Si no me equivoco, tú estudiaste biología. Efectivamente. ¿Qué supuso para ti el cambio de profesión? Es bastante potente porque si ya normalmente tenemos una profesión donde nos aproximamos a ella a través de la pasión, hacerlo cuando te has preparado para otra profesión y por lo tanto superar el síndrome del impostor es como que te cuesta el doble, ¿no? Primero tienes que superar y decir, no, yo lo que he estudiado suma, no resta, y por lo tanto yo ya tengo una base que me nutre como interiorista y me da unos conocimientos e incluso una visión del mundo muy distinta. Y eso va a aportar cosas positivas a mis proyectos y luego además aceptar que cualquiera puede cambiar de opinión o darse cuenta, descubrir su pasión más tarde de lo que todos desearíamos, ¿no? Y eso es todo un proceso también bueno, y de hecho yo lo descubrí gracias a que estaba yendo a terapia. O sea, yo no estaba satisfecha con mi profesión y entonces yendo a terapia descubrí que, oye, mi terapeuta me dijo, oye, ¿por qué si tienes todos estas pasiones, estos hobbies, esta visión del mundo, este buen gusto, ¿por qué no te planteas salir del camino marcado, ¿no? Y creas tu propia profesión, ¿no? Tú puedes aportar todos esos conocimientos al mundo, aunque seas bióloga. Creo que me dijo algo así como, no eres bióloga, has estudiado biología. ¡Wow! ¡Qué potente esa frase!, ¿no? Y entonces fue como, es verdad, yo soy Celia y Celia puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Entonces fue como aceptar eso y entonces dar el paso adelante y emprender y formarte, evidentemente, y ver que puedes hacer lo que te gusta, porque ahí es donde realmente vas a aportar algo positivo al mundo, ¿no? Cuando estás haciendo cosas que te apasionan es cuando realmente puedes hacer cosas increíbles. ¡Qué lección más bonita! Porque Celia es muchas cosas. Y es una lección, yo creo que espectacular para todas las mujeres, porque no solo somos, pues en este caso, bióloga, pues soy mamá, soy muchas cosas. Y el punto perfecto es donde todas esas Celias se juntan, ¿no? Exacto. Así que qué bonito y qué lección más bonita atrevernos a las que dices, bueno, pues aquí tengo mi hobby, tengo mi pasión, tengo algo que es mi talento. Es mi don y qué bello y gracias por compartirlo con el mundo. Muchísimas gracias, ha costado, pero ahora lo estoy disfrutando, sí. ¿Cómo nace Antique and Chic y qué os motivó a crear vuestro propio estudio de diseño? Pues mira, nace de hacer una lista de deseos y entre mi pareja y yo descubrir qué cosas nos unían y qué cosas no, qué cosas compartíamos en esa lista. Y darnos cuenta, o sea, yo inicialmente cuando estaba haciendo terapia, de hecho, no pensé en interiorismo, porque para mí el interiorismo era una profesión muy lejana, superficial, incluso me parecía que era imposible llegar a trabajar nunca de eso y para mí era como, bueno, pues tengo que volver a conectar con la parte más artística, lo que más me gusta, pero cuando hicimos la lista de las cosas que sabíamos hacer, lo que disfrutábamos haciendo y además
fue una época en la que estábamos reformando nuestro piso por necesidad, ¿no? Aquello de do it yourself y sin ni un duro te acabas de comprar un piso y tienes que reformarlo. Y fue a partir de ahí que empecé a conectar con todas esas cosas que desde pequeña a mí me gustaba hacer y yo había obviado, ¿no? Yo, por ejemplo, mi abuelo es constructor y yo siempre les había dicho a mi familia de pequeña que yo quería ser albañil. Entonces dices, hombre, por ahí hay una vía, ¿no? Luego está la otra vía, que era la Celia, que pinta, que hace escultura, que le gusta, que necesita expresarse artísticamente como quien respira, ¿no? Entonces, esa era otra. Y cuando empezamos a hacer esa lista y sumamos todo, fue como hombre, ¿cómo no se me ha ocurrido? Que es que todas estas cosas que se te dan bien, que te gustan, que te apasionan, todo lo reúne el perfil, ¿no? De un interiorista. Y fue como, wow. Y entonces Marc, por su parte, también hizo su trabajo interno y él de pequeño, por ejemplo, él quería ser carpintero, ebanista como su padre. Así que cuando él también estudió biología, de hecho así nos conocimos, así que para él también fue un proceso de decir qué he estado haciendo y qué es lo que realmente me apasiona y qué es lo que quiero hacer. Y fue ir comentando esas cosas y al comparar nuestras dos listas, darnos cuenta que a los dos nos gustaba lo mismo y que teníamos dos perfiles diferentes y que a lo mejor él venía de otra punta y yo de la otra, pero que juntos podíamos conformar un equipo perfecto que respondería a un estudio de interiorismo. Pero eso costó como un año de analizar los pros, los contras, qué es lo que te gusta, cuántas horas quieres trabajar al día, de quién te quieres rodear, bueno, estas listas que te haces para hacer trabajo personal. Y sirvió muchísimo, fue lo que nos ayudó a llegar a la conclusión de que queríamos hacer Antic and Chic. De hecho, Antic and Chic, ahora te estoy soltando aquí un buen rollo, pero Antic and Chic, el nombre fue nuestro blog de decoración, que lo creamos antes de las redes sociales, porque antes las redes sociales, lo primero fueron los blogs, antes de Pinterest y antes de redes sociales. Y el blog era la manera de conectar con el mundo y mostrarle lo que tú estabas haciendo, ¿no? Compartías fotos, compartías inspiración, etcétera. Y nuestro blog se llamaba Antic and Chic. Y el nombre salió de buscar ese estilo propio de casas que nos gustaba a nosotros, que al resto del mundo no le gustaba, ¿no? Entonces pues nos gustan las casas esas que tienen así un punto elegante, pero fresco, pero que siempre tienen antigüedades y cosas así como son casas con historia, pues Antic and Chic. Y una vez ya decidimos que el blog pasaba a ser empresa, vimos que el nombre funcionaba perfectamente, nos continuaba apasionando el nombre, así que lo reciclamos y lo mantuvimos para el estudio. Jolín, pues mira, creo que además de contarnos tu historia, nos estás dando, no sé si consciente o inconscientemente, pero una herramienta chulísima, y es que los dos tenemos miedo, los dos unimos, hacemos esa lista y qué manera de evolucionar los dos, ¿no? Sí. Qué interesante. Te sigo en redes desde hace muchísimo tiempo y sé que eres una persona creativa. Así que me gustaría preguntarte cómo te gusta expresarte, es decir, ¿qué te hace sentir más cómoda? Eso que te reconecta contigo y en lo que te pasarías horas y horas sin darte cuenta. Vale, aquí yo diferenciaría dos cosas. Por una parte, el expresarme, es decir, esa necesidad de expresarme, seguro, y te diría el arte, o sea, el seguir pintando, ¿no? El seguir creando, pero a la vez también me doy cuenta que los propios proyectos de interiorismo para mí son esa forma de expresarme, ¿no? Pero cuando la pregunta, la segunda parte, la coletilla de la pregunta, ¿no? ¿Qué estaría todo el día haciendo que me reconecta? Te diría que estar en la naturaleza. Y ahí vuelves a conectar con la parte de bióloga, ¿no? O sea, ¿por qué estudié biología? Bueno, porque esa parte de mí, por supuesto, es fundamental, ¿no? Y entonces, para mí la naturaleza ahí es cuando te sientes más tú libre, además de inspirarte, ¿no? Pero donde cargas las pilas y donde todo tiene sentido, donde no hay nada que arreglar, todo es perfecto, pues para mí sería eso, estar en contacto con la naturaleza. Y donde nos da mucha pereza ir muchas veces en plan, bueno, ahora estoy cómoda, no voy, pero esa impresionante manera de reconectar, ¿no? De
Total. De que a veces no quieres ir porque estás saturada de trabajo, pero ahí vuelve a brotar la creatividad otra vez, ¿no? No sé si te pasa, que me imagino que sí. Te oxigena el cerebro, eso seguro. Totalmente. ¿Qué significa para ti la decoración emocional y cómo la aplicas en tus proyectos? Para mí la decoración emocional es aquella que te hace sentir, la que te explica una historia. Entonces, para mí es esencial que se note que hay ahí algo detrás, ¿no? Y que hay un sentido. Cuando ves un espacio en el que lo ves todo igual o que la percepción es que es todo plano, ahí te das cuenta que de emociones no hay ninguna, ¿no? Entonces, para mí es esencial eso, que se note cuando entras en un espacio que ahí hay una persona y que reconoces incluso la historia de esa persona, ¿no? Cuando entras en una casa y dices, ostras, aquí ya puedo por esto y por esto, ya puedo intuir que a esta persona le gusta esto, hace esto, era esto, ahora es esto, y ha viajado, ha soñado, ha hecho... Todas esas cosas son las que al final te hacen sentir que una casa tiene una decoración emocional, ¿no? Y sobre todo también el tratar los diferentes sentidos, que haya un olor, que haya un sonido, que haya un tacto, que haya un sabor incluso, ¿no? Hay cosas que puedes hasta saborear a nivel de colores o de texturas. Y entonces cuando ves que una casa toca todos los sentidos, ahí es cuando te das cuenta de que las emociones están muy presentes. Qué bonito, y que es una casa que no es una habitación de hotel, ¿no? Exacto. ¿Cómo abordas la transformación de muebles antiguos en piezas únicas y con historia? Que es un poco pues lo que nos estás contando de esa parte emocional, esa parte que habla de las personas. Pues nosotros la recuperación de muebles la tratamos exactamente igual que cuando hacemos una reforma. Yo siempre digo que son mini proyectos, ¿no? Cuando haces la reforma de un piso o de una casa, pues es un macro proyecto, y cuando haces el de un mueble es un microproyecto en el cual hacemos el mismo proceso que con una casa. Desde conocer de quién era ese mueble, para quién va a ser, qué queremos que exprese ese mueble, en qué nos vamos a inspirar, dónde va a estar en la casa, si va a tener mucha luz, si va a tener poca luz. Hacemos todo un estudio como si hiciéramos eso, un proyecto de interiorismo, y entonces una vez ya definido el dónde, el cómo y el cuándo, diseñamos los acabados del mueble, como el color, el tono, cómo va a ser por dentro, cómo va a ser por fuera, los tiradores, etcétera, etcétera. Hacemos el proceso de restauración y el resultado, pues esto también tiene que emocionar. Si no emociona es que algo hemos hecho mal. ¿Cómo logras captar y materializar las emociones y deseos de tus clientes en los espacios que diseñas? En este sentido, un poco más al interior, ¿no? de las personas, sí, de tus clientes. Pues normalmente les hacemos muchísimas preguntas. O sea, a veces el cliente hasta se queda como, ¿qué me estás preguntando ahora? Esta chica está bien de la cabeza, me está preguntando cosas íntimas, pero sí es la manera que hemos visto que realmente llegas a la esencia del proyecto, que al final no deja de ser la esencia del que te lo pide, ¿no? del que representa ese proyecto. Entonces, tenemos una lista de preguntas que con los años hemos ido aprendiendo, que son esas preguntas que te ayudan a estirar de un hilo mágico, que de repente esa persona empieza a explicarte mil cosas y de ahí sacas las emociones, ¿no? De todo lo que te digan, empatizas muchísimo y a partir de ahí seleccionas de todo lo que te han dicho, sí, pero a mí lo que me interesa es esto y lo otro, que es la parte emocional, ¿no? Pues les haces preguntas tipo ¿por qué has elegido esta casa? O cuando es una casa heredada, pues ¿qué era lo que más te gustaba de esta casa? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Dónde pasaste tal o cual? ¿Dónde te gustaba más pasar el tiempo? O a veces les preguntamos por viajes o por sitios donde han estado, ¿no? Una casa a lo mejor es seminueva, pero se dan cuenta que donde ellos más a gusto están es cuando van de vacaciones al pueblo de su abuela. Entonces les preguntamos que en el pueblo de su abuela qué es aquello que les hace sentir, ¿no? Tan a gusto. Pues la piedra, la madera, la chimenea aquella, y vas sacando todas esas cosas que al final son como puntos de partida, que son elementos que cuando los incluyes en la casa, a ellos se les despierta ese sentimiento, ese recuerdo, esa nostalgia, y hace que esa casa tenga un mensaje o una historia que les cuenta cada vez que ellos disfrutan de ese lugar, ¿no? Entonces, conocer muchísimo al cliente para mí es esencial y eso, hacerles muchísimas preguntas y empatizar muchísimo con ellos.
como trasladarlos a todas sus vivencias positivas, ¿no? De manera que abran la puerta y digan, wow, todas esas emociones positivas, sí, todas esas preguntas aquí tienen respuesta, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué papel juega la sostenibilidad en tu trabajo y cómo la integras en tus proyectos? Pues mira, volvemos otra vez a la biología. Yo te diría que a mí la biología me atraía muchísimo por el tema medioambiental también, no solo porque las plantas y los animales me apasionen, sino también el tema medioambiental. Entonces siempre hemos sido muy conscientes de la necesidad de hacer cosas sostenibles y utilizar materiales respetuosos y, bueno, tener en cuenta el mínimo impacto. Entonces, siempre acabamos proponiendo a nuestros clientes de todos los materiales, siempre les asesoramos, ¿no? Pues mira, este es el mejor para esto, este es el mejor otro, pero con este, ¿no? Estamos eligiendo un producto kilómetro cero, este contamina menos o este es más fácil de reciclar en el momento que te canses. Todas esas cosas siempre las incorporamos en el proceso de elección de materiales y luego también es verdad que sin darte cuenta tu subconsciente ya te lleva hacia el apostar siempre más por el rehabilitar, ¿no? Reformar, que no trabajar en edificaciones nuevas, ¿no? En nueva construcción, por ejemplo, ¿no? Como interioristas nos hemos especializado en recuperar viviendas que ya existen y volverlas a la vida antes que apostar por la construcción de casas nuevas, que nos parece algo mucho menos sostenible, ¿no? Así que me doy cuenta de que la sostenibilidad es un concepto que está presente continuamente en todas nuestras decisiones, incluso en la filosofía del estudio, ¿no? De decidir con quién trabajas y qué tipo de proyectos ofreces, ¿no? Volverlas a la vida, me quedo con esa frase, volverlas a la vida. Es que es un placer, la verdad, ver una casa con encanto pero que está muerta y dotarla de recuperar esa vida y además darle una vida más actualizada para que pueda continuar ofreciendo esa felicidad, ¿no? A los que van a vivir en ella. Es que es mucho más satisfactorio que hacerlo con una casa nueva, ¿no? Es como, esto está chupado, ¿no? Pero en cambio con la reforma esto es un reto. Sí, bueno, ya cuando entra en todo ese proceso emocional del que hablabas, eso ya es otra historia, ¿no? Sí. Es como que esa casa ya vivió una historia, para eso pasa a otros dueños y tiene otra historia que contar. Sí. Y esa transición es como muy bonita, ¿no? Sí, sí. ¿Podrías compartir algún proyecto que haya sido especialmente significativo para ti? Te diría, al final he decidido que mi casa. Y te voy a justificar la respuesta. Por una parte, lo que decíamos del proceso personal de autoconocimiento. O sea, somos interioristas, sabemos cómo decorar las casas de los demás, cómo es la mejor distribución para los demás, pero para nosotros es como en la vida misma, ¿no? Nos dejamos para el final, ¿no? En casa de herrero cuchara de palo, ¿no? Y me di cuenta de eso y pensé, no puede ser si precisamente nosotras cuando enseñamos nuestra vida, nuestra casa es un reflejo de nuestro trabajo, ¿no? Entonces pensé, no, tenemos que invertir un dinero que teníamos reservado para otras cosas, pero lo invertimos en casa para hacer la reforma que creíamos que representaría, que sería el mejor proyecto de interiorismo que habíamos hecho hasta la época. Porque cuando empiezas siempre acabas haciendo mini proyectos que a lo mejor el cliente acaba influenciando más sobre tu estilo y acabas enseñando un proyecto del que no te sientes del todo orgulloso, ¿no? Entonces, nosotros estábamos en esa época y teníamos muchas ganas de hacer un proyecto que dijeras, esto es Antic & Chic, ¿no? Esto es el potencial que tiene Antic & Chic y esto es la reforma que habría hecho Antic & Chic si le dejaras hacer lo que le diera la gana, ¿no? Si confiaras en su estilo y le dejaras vía libre. Pues eso fue la reforma que hicimos en casa. Quisimos que fuera el reflejo de todo el potencial que tenía Antic & Chic, del estilo propio que tenía Antic & Chic, y hicimos todo el proceso de enseñarlo en redes sociales y la verdad es que para nosotros fue un antes y un después porque muchísima gente no nos visualizaba como interioristas. No, bueno, hay gente que ve las fotografías y piensa, mira, estos chicos enseñan una casa y tienen muy buen gusto, qué bien, voy a seguirles porque tienen muy buen gusto, ¿no? Pero dices, no, es que nosotros hacemos esas casas, ¿no?
Pues eso fue un antes y después. Al ver que nosotros hacíamos la dirección de obra, que explicábamos cómo se había decidido cada material, cómo los habíamos combinado, por qué esta solución y no esta otra, todo eso hizo que mucha gente nos tomara más en serio como interioristas. Y después, además, muchísima gente descubrió que teníamos un estilo muy diferente al resto de interioristas y eso también nos ayudó muchísimo por eso, ¿no? Porque podías enseñar un proyecto que era completamente la esencia de Antic & Chic. Así que también eso nos ayudó muchísimo, además de todo el proceso de autoconocimiento que implica diseñar una casa para ti, ¿no? En vez de hacerlo para los demás. Así que también nosotros tuvimos que volver a reconectar con nosotros, buscar nuestra esencia, tomar decisiones, ¿no? y redescubrirnos y decidir en pareja qué decisiones íbamos a tomar a nivel de diseño. Y la verdad, para mí fue muy enriquecedor y como nos ayudó a madurar mucho como estudio. Qué interesante lo que apuntas al final de decidir en pareja. Porque respecto a eso quiero hacerte una pregunta y es que en tus proyectos, los que habéis hecho hasta ahora, ¿suele participar más el hombre, la mujer o los dos por igual? No, la percepción es que es la mujer la que toma el contacto con nosotros y la que toma las decisiones más importantes. Esa es la sensación así general. Pero después es verdad que las generaciones más jóvenes te diría que es por igual. El hombre cada vez tiene más... sobre todo lo que encontramos con parejas mayores es que el hombre no le da importancia a lo estético y considera que el interiorismo es estético y ya está, ¿no? Y en cambio las generaciones más jóvenes sí que entienden qué es el interiorismo y participan muchísimo más, ¿no? Entonces, ahora es cada vez cuando valoramos y decimos, esta pregunta se la comenté a Marc, ¿no? Digo, ¿qué sensación tienes tú? Y me dice, no, yo creo que ahora cada vez más ella es la que conecta con nosotros, pero luego él participa igual que en ella ya en la toma de decisiones. Así que eso, te diría que estamos viendo un cambio, sí, una evolución, sí. ¿Qué te inspira en tu día a día y cómo lo incorporas a tu trabajo? Pues seguro la naturaleza. Yo voy a ser muy pesada, pero la naturaleza para mí es inspiración continua. De hecho, si vas a nuestra tienda online, que solamente tenemos antigüedades y así, si te fijas hay un patrón bastante común que a veces no te das cuenta de cuando lo miras desde dentro, pero desde fuera la gente te dice, oye, ¿solamente tenéis cosas de animales y plantas? Y yo pensé, ondra, pues no me había dado cuenta. Entonces fui a mirar la tienda y dije, pues sí, es verdad, parece que tenemos una debilidad por todo aquello que tiene forma o hace referencia a un animal o a una planta, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya te está diciendo que realmente la naturaleza, lo orgánico, lo natural, las plantas, los animales, todo eso nos influencian muchísimo. Entonces, siempre están presentes en todos los proyectos. Si tienes dudas en un rincón, es que seguro que acabarás poniendo una planta en vez de otra cosa, que otra persona pondría otra cosa, pero nosotros vamos a poner una planta, ¿no? O si hay una lámpara lisa y otra con forma de pájaro, pues a lo mejor nosotros vamos a coger la que tiene forma de pájaro, ¿no? Un poquito por simplificar el cómo la naturaleza nos inspira, ¿no? Y en cuanto a otra cosa que no sea naturaleza, así para añadir algo, te diría que la música. Entonces, la música también me doy cuenta que nos influye muchísimo. Cuando vemos un proyecto y conocemos a la persona, normalmente acabamos asociándola a un estilo musical o incluso a una melodía y esa melodía ya te está transportando, ¿no?, a unas sensaciones que crees que va a tener que tener esa casa, ¿no? Entonces, yo creo que la música también es esencial para nosotros, ¿no?, como fuente de inspiración. Muy ligada a las emociones también. Sí, total. ¿Cómo ha influido este proyecto en tu crecimiento personal y en tu forma de ver el mundo? Wow. Pues la verdad, este proyecto ha sido una montaña rusa total. O sea, hay cosas preciosas, hay cosas terribles y lo positivo al final es que te obliga a enfrentarte a tus miedos y eso te hace crecer muchísimo, ¿no? Continuamente estás saliendo de tu zona de confort y eso nos ha hecho crecer como personas, ¿no?
te das cuenta de cómo éramos nosotros hace unos años y de todas las aventuras que hemos tenido que vivir como proyecto y el cómo somos ahora y piensas, wow, cómo hemos cambiado, y es gracias a este proyecto que para nosotros es casi nuestra vida, ¿no? Nos apasiona tanto que para nosotros es Anticanchic es nuestra razón de ser prácticamente. Así que sí, es muy potente lo que te hace un proyecto, cualquier proyecto personal. Al final te requiere que hagas un trabajo de autoconocimiento muy, muy fuerte, porque tienes que resistir a todo lo que te va a venir, ¿no? Todo parece que te viene en contra para que tú al final salgas vencedor con tu proyecto y lo sigas llevando hacia adelante. Pero que habrá muchísimas cosas que te van a llegar y te van a bloquear ese camino, y tú vas a tener que ir trabajando el cómo saltar esas piedras. Así que es muy, muy importante eso, el autoconocimiento, el fortalecerte y el superar tus miedos. Y aunque se diga no mirar para atrás ni para coger impulso, es muy bonito mirar hacia atrás y ver todo lo que llevas conseguido y no centrarte en lo que dejé de conseguir o no salió como esperabas, ¿no? Sino mirar hacia atrás y decir, wow, todo lo que hemos conseguido desde que estábamos escribiendo nuestra notita de los pros y los contras. Exacto, sí. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que estaríamos hoy aquí, no? Pues sí, exacto, o sea, qué maravilla. ¿Qué recomendaciones darías a quienes desean empezar a transformar su hogar con un enfoque más emocional? Tendría una lista enorme, entonces para decirte unas poquitas, para no alargarnos demasiado, te diría que una cosa que, por ejemplo, le recomendamos a muchos clientes y les funciona es que empiecen a analizar todo lo que tienen en casa, qué es aquello que les representa y qué es lo que no. Y lo que no, fuera. Porque a veces tienes aquella cosa que te regalaron y lo tienes allí en exposición por compromiso, por si vienen a casa y lo echan en falta, ¿no? Oye, aquello que te traje de mi viaje, no es el tuyo, fue su viaje, ¿no? Entonces, ¿eso te representa? No. Así que ese tipo de cosas son las que para mí son básicas, ¿no? Por si tienes que empezar por algo, eso sería una. O, por ejemplo, algo que tienes en casa y que te recuerda, a lo mejor lo compraste tú, pero te trae un mal recuerdo. Pues eso, fuera. Es esencial, ¿no? Que te quites todo aquello que te haga sentir cosas que no es lo que tú quieres sentir en tu casa, ¿no? Así que para mí eso sería el mejor punto de partida. Y luego, evidentemente, hacer todo un trabajo de autoconocimiento, ¿no? De cuál es mi estilo, qué es lo que me representa, cuál es mi esencia, qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace sentir bien. Y a partir de ahí, tus elecciones de materiales, de estilo, de muebles, todo que vaya en esa dirección, ¿no? Que sea muy coherente con eso que tú ya te has marcado inicialmente. Ahí empieza la conexión interior-exterior, ¿no? Ajá. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes buscan crear un hogar que realmente los represente? Pues una reflexión que no sé si en Petit Comité lo he comentado varias veces, y cuando lo digo siempre me dicen, tienes que hacer un reel diciendo eso. Pero la verdad es ese reel. Pero no me atrevo nunca porque no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero una reflexión es el cómo nos vestimos en el día a día. Nos vestimos para encajar en la sociedad, ¿no? Voy a ir de tal sitio a tal sitio y quiero pasar desapercibido. Quiero vestirme para destacar, para que todo el mundo me vea, me mire y tal. Me acabo vistiendo como he visto en las redes sociales porque he visto que parece que está de moda y me voy a vestir de esa manera. Pero al final, cuando tú te vistes de cierta manera y piensas, wow, qué bien me sienta, qué guapa me veo, parece que me puedo comer el mundo tal y como estoy vestida, pues cuando consigues encontrar ese momento de lucidez, de decir, wow, este es mi estilo. Así es como yo me debería vestir si no me diera miedo el cómo me ven los demás, si no me diera miedo el no encajar, si no me diera miedo que me miren. Pues eso tienes que trasladarlo también al interior de tu casa, ¿no? ¿Qué pasa si yo no me copio de lo que se ve en redes sociales porque creo que eso es lo correcto, sino que cojo ideas de lo que creo que conecta conmigo, cuando no me importa lo que piensen los demás del interior de mi casa, porque es el interior de mi casa y por lo tanto tiene que ser para mí? Cuando no intentas encajar con lo establecido, sino que quieres ser tú mismo y quieres expresarte, pues de esa manera es como conseguirás que tu casa te sea emocional, cuente tu historia y sea un reflejo fiel de quien vive en ella, ¿no?
Así que ese sería un ejercicio que en tema ropa es como que es muy fácil porque nos cambiamos de ropa cada día, ¿no? En cambio, en una casa es muy difícil. Hacemos esos grandes cambios, a lo mejor los hacemos cada 10 años, ¿no? Pero en pequeñas cosas que sí que tenemos en casa, esos pequeños cambios sí que se pueden hacer, ¿no? Aunque sea cambiando los cojines. Pero ir hacia descubrir ese vestido que te hace sentir la reina del mundo, pero llevarlo a tu casa, ¿no? Yo creo que eso sería muy interesante conseguirlo. Sería súper interesante ese vestido, esos colores que más te favorecen en tu armario, ese tipo de cosas. Ese estudio de colorimetría que te tienen que hacer, la forma de tu cuerpo, pues eso, llevarlo a casa también. Porque a tu casa le sienta bien una cosa, unos colores, unas formas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, exacto. Y que eliges de una manera muy inconsciente, sin darte cuenta, pero que te gusta. Y sin embargo te dicen, llévalo a tu casa y es como, ¿cómo? No, en mi casa tengo que hacer esto y esto porque todo el mundo lo hace así, ¿no? Pues no es así, exacto. Al contrario. ¿Podrías compartirnos algún ejercicio o técnica que utilices para conectar con las emociones a través del diseño? A mí me gustan mucho los mood boards, rodearme de imágenes y pensar en un concepto, ¿no? Entonces, yo qué sé, calma, por ejemplo, ¿no? Un cliente te ha dicho, es que yo esta habitación necesito que transmita calma. Entonces tú tienes ahí 20.000 fotos de cosas que te gustan, pero dices, no, voy a seleccionar cuáles me transmiten calma, ¿no? Entonces vas seleccionando como una serie de cromos, ¿no? Estos sí, estos no, estos sí, estos no. Y cuando tienes los que sí, empiezas a ver que todos ellos tienen algunos elementos en común, ¿no? Entonces, anda, pues mira, el verde, ahora me sale, el verde sash, ahora en castellano me sale, el verde, bueno, ese verde como grisáceo, seguro que lo tenéis en mente, y ahora no me sale el nombre. Ese verde está en varios de las fotografías seleccionadas, ese tono de madera en concreto es el que se repite en esas fotos seleccionadas, el uso de fibras naturales, este tipo de alfombra. Entonces te das cuenta que para ti esos son los elementos que transmiten calma. Entonces, si coges todos esos elementos por separado y los pones juntos en una misma estancia, consigues ese resultado que estabas buscando, ¿no? A través de aquello que la palabra, el concepto o el objetivo te va llevando a través de las cosas que te hacen sentir esas imágenes. Así que para mí esa es una técnica muy potente, ¿no? Te diría incluso que hasta se puede hacer una meditación y decir, a ver, calma, 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 y luego cuando salgas de la meditación también vuelves a hacer el mismo ejercicio con las imágenes y todavía vas a ir más rápido porque te habrás concentrado muchísimo más, habrás liberado tu mente de otros pensamientos y te habrás focalizado en la calma, ¿no? Entonces, luego esas imágenes es como que, en 3 segundos ya dices, todo esto fuera, esto es ruido, esto no y esto sí. Entonces, a partir de aquí vamos a determinar qué significa para nosotros calma y qué elementos nos van a ayudar a conseguir esa calma, ¿no? Entonces, ese ejercicio para mí es súper efectivo para cualquiera. Me parece un ejercicio súper potente y que las personas pueden aplicar hoy mismo. Exacto. Sí, y ver esa diferencia. Además, implica invertir 10 minutos de tu tiempo y el resultado es brutal. Sí. Estamos terminando, Celia. Ha sido un auténtico placer, pero quiero que nos digas antes de irte, por favor, dónde podemos encontrarte y saber más sobre, iba a decir tu trabajo, sobre vuestro trabajo. Pues nosotros somos muy activos en Instagram, Antique and Chic, con Antique and Chic con AND. Luego nos pueden encontrar en Threads también, pero bueno, menos activos. En YouTube tenemos algunos vídeos, pero requiere muchísima dedicación, entonces cuando tenemos trabajo, allí es donde menos nos van a encontrar. En Instagram es donde intentamos estar más activos y luego nuestra página web, por supuesto, antiqueandchic.com, y allí además tenemos el blog y tenemos la tienda online, que bueno, es interesante. A veces nos hemos planteado, tenemos demasiadas cosas, ¿no? El blog, la tienda, los proyectos de interiorismo, pero al final vemos que es como un universo propio que habla de nosotros y por lo tanto los elementos que hay en la tienda online enriquecen los proyectos se enriquecen también con la inspiración del blog. Bueno, al final Antique and Chic es
un reflejo de las personas que estamos detrás de él y por lo tanto es un poco más complejo, ¿no? No es una cosa lineal, sí que es algo, ahora no sale la palabra, algo que se retroalimenta todo, no sé si sí, exacto, sí, exacto, sí. Así que por eso Antic & Chic, la web no va a ser una cosa estática, sino que van a ver que tiene muchos brazos, ¿no? Y que tocamos varias teclas, pero que todas ellas tienen un sentido. Pues muchísimas gracias, Celia, por abrirnos las puertas a una nueva forma de mirar el diseño, más honesta, más consciente y más humana, por recordarnos que un hogar no se mide por su tamaño, por su estilo, sino por cómo nos hace sentir. Muchísimas gracias, Anaí. Me ha encantado esta entrevista y la verdad un honor poder estar aquí contigo. Y muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Esto es Diseña desde tu interior y yo soy Anaí Currás. Nos encontramos el próximo día 9. Un bico.